Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Penal Veraniego, donde vamos a analizar, obviamente vamos a hablar de Pelé, vamos a hablar de las contrataciones y por supuesto lo vamos a pasar bien. Yo estoy aquí en Temuco, los saludo desde UATV, de los estudios centrales, y conmigo está el profesor Carlos Domínguez. El profesor está hoy día vestido veraniego. Estamos ya en las vacaciones. Buenas noches a todos. Los alumnos pasaron el ramo, están ahí apelando, como... No, ya cerramos el semestre ya. Cerramos el semestre ya. ¿Qué pasó? El resto, bueno, buena suerte para el próximo semestre. Hoy nos acompañan, por supuesto, es un programa en conjunto entre 2C. En Santiago está Cristian Cifuentes. ¿Cómo estás? Te veo veraniego también, Cristian. ¿Mucho calor allá en Santiago hoy día? Hola Juan Pablo, sí, bastante calor, como bien dice el profesor, ya es un programa veraniego, así que ya estamos todos empezando a ocupar poleritas para estos programas de verano, donde se viene bastante noticioso el programa el día de hoy. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Gusto verte. Bien, ya acá tomándome en serio el look veraniego. De hecho, hasta vine con polera temática hoy día para darle más contexto a nuestro programa, que en realidad debe haber sido más del Santos que de la Roma. Pero la Roma, murió también el Papa Ratzinger, ayer algo... Bueno, bien el match ahí, Juan Pablo, más adelantado que yo, que soy el que ando con la vestimenta. Ninguna relación entre el Benedicto XVI y el fútbol, ¿no es cierto? Era poco futbolizado. No, por caso, acuérdate de la película de los dos papas, sale que el fanático era justamente el Papa Bergoglio, Francisco I, y que Benedicto XVI no cachaba nada. Cuando metió los gol Götze en la Mundial en la final del 2014 le tuvieron que decir Papa y gol casi, celebre, porque Alemania. Bueno, Juan Pablo II también era futbolizado, yo no sé, los antecesores. Un papa taquilla, un papa más así como actor, más de estar con la gente. Entonces un papa que es tan cercano a la gente, difícilmente no le va a gustar el fútbol. Jugaba de arquero Juan Pablo II, y los que venían antes probablemente también eran futbolizados, como todos los italianos, así que bueno, habría que buscar un poco más. Fabricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Juan Pablo, buenas noches. Bueno, yo parece que no me llegó el correo de que había que venir con polera, así que anda con camisa, un poco más de calor. Sí, en la camisa fresquita también. Sí, no, sí. Oye, lo que conversamos, porque se nos murió Pelé, se nos fue el rey del fútbol a los 82 años. ¿Qué podemos decir que no se haya dicho? El mejor jugador de la historia probablemente, quizás discutido. Yo mi ranking personal yo lo puse 2, pero entre los nuevos eventos podríamos revisar ese ranking. ¿Quién abre los juegos aquí con No, yo creo que partir claro, me dices que lo pusiste 2, pero si lo pusiste 1 y después pusiste a Laudrup. No. Su 1 era Pindinga Muñoz. No, mi 1 era Messi, el 2 era Pelé, el 3 era Pindinga Muñoz. Ah, 1 Messi, a eso no me acordaba. Yo me 4 acordaba Laudrup, 5 Muñoz, 3, eso no se me iba a olvidar. No, sí está bien que haya sido bueno, pero no... Claro, no exageremos tanto. No sí, tanto. Cristian, a ver, cuéntame tú, ¿qué podemos decir de Pelé? A ver, primero, tal como lo comentas tú, y podemos ver en nuestras imágenes de apoyo, fallece Pelé, luto para el fútbol mundial. A mí me tocó la oportunidad de conversar con un par de personas que vieron jugar a Pelé y todos coinciden que es inigualable lo que hizo Pelé, lo que marcó, la época que marcó Pelé en el fútbol mundial. Claro, me dicen era casi derribar una muralla cuando iban a quitarle el balón. Y claro, le hago la pregunta, en este caso a mi padre, le pregunto Pelé o Maradona, me dice no, por lejos Pelé, Maradona era más pintoresco para jugar, Pelé era el que se echaba el equipo al hombro, mi papá lo vio jugar en ese partido en Talcahuano, en el estadio El Morro, así que, ¿qué más decir de Pelé? Un funeral o un velorio donde ha asistido mucha gente, muchas figuras, también se han armado un par de polémicas, uno porque también se ha mostrado el rostro de Pelé cubierto con un velo blanco, y también por lo que dijo el presidente de la FIFA, donde dice que va a solicitarle a todas las federaciones que puedan tener un estadio que se llame Pelé. Se armó una polémica en Brasil porque efectivamente la familia dice que no lo ha pedido, que no lo ha solicitado, la Federación Brasileña también dice que no lo ha solicitado y que esto es parte de una campaña. Son los ámbitos que se viven en este duelo mundial de la muerte de Pelé. Pablo, ¿qué estadio que en Chile le pondríamos el nombre de Pelé? ¿El de Viña?
Buena pregunta. El Morro, ¿dónde jugó? No, mira, puede ser los estadios donde jugó. El de Viña puede ser, porque el estadio también se llama Sausalito, y Sausalito es una zona de Viña, yo sé que es muy querida para los habitantes, pero realmente no es tan doloroso como cambiar un nombre. Por ejemplo, sería complicado cambiarle el nombre al estadio de Temuco, Germán Becker a Pelé, y dónde queda Germán Becker, entonces complicado. Pero sobre Pelé, yo, sabes que quiero hacer una salvedad, junto con muy parecido a lo que dice Cristian y todo. Uno realmente ve los goles de Pelé, y los goles de Pelé no se ven tan bonitos como los de Messi y los de Maradona, pero mira, aquí estamos viendo un recuento. No golazos, Fíjate la calidad de las canchas. Fíjate la calidad de las canchas, y la pelota no corre pareja nunca, y mete unos golazos. Ese gol que le mete a Suecia en la final del 58, donde se pasa uno de globito. Claro, la cámara no era tan nítida, la calidad de la cancha no era muy maravillosa, pero Pelé llegó, se pasó uno de globito, jugaba con un desparpajo increíble. No, yo creo que, mira, ahí está, fíjate, dicen que este es el mejor gol que hace Pelé, que lógicamente tienen que hacer una recreación porque creo que no había cámara, pero que 3 globitos y después otro al arquero, o sea, era un monstruo este compadre, era extraordinario. Entonces, venir a hablar del mejor jugador de la historia es súper difícil, porque venir a comparar épocas con épocas es complicadísimo. Por lo general, la gente de mayor te va a decir Pelé, pero también uno no sabe hasta dónde está esa nostalgia, romanticismo que te trae un jugador de tu época, que tú siempre más o menos tienes y tiras a tener más cariño por los que eran más de tu época que los que vinieron antes o después. Pero lo que sin duda era un monstruo del fútbol, y que aparte hizo que el fútbol lo llevó a África. No sé si es una locura, Pelé, si es una locura. Oye, los golazos. Mira, tú hablaste de las personas que lo pudieron ver. Tenemos un video, unas preguntas que le hicimos a don Humberto del Pino, miembro de la Junta Directiva de nuestra universidad, que él pudo ver jugar a Pelé. Usar en palabras lo que fue Pelé. Por un lado, fue un gran futbolista. Más todavía, yo diría, lejos, el mejor futbolista de todos los tiempos. Me tocó verlo en el Mundial del 62, pero solamente muy levemente porque se lesionó. Pero posteriormente sí presencié su genial actuación jugando por el equipo de Santos en varios cuadrangulares veraniegos que se hicieron en Santiago, compitiendo con equipos de gran categoría como la selección checoslovaca, que en el Mundial del 62 había obtenido el segundo lugar, unido, digamos, a clubes de gran categoría como River Plate, Peñarol de Uruguay, que había obtenido tiempo atrás el Campeonato Mundial de Clubes, y por parte de los equipos nacionales, tanto Colo-Colo como el famoso Ballet Azul de Universidad de Chile, donde Pelé demostró su genialidad. Ahora, en el caso del análisis propiamente tal del fútbol de Pelé, habría que señalar de que fue un jugador completo. Por el lado individual, con un gran dominio de pelota, con un gran sentido de ubicación, gran rapidez. Más se decía de que si, y este fue un comentario posterior, si se hubiese dedicado a decatleta, también hubiera sobresalido como decatleta. Y como futbolista lo demostró él con su aporte físico unido a su habilidad para manejar la pelota. Por el otro lado, junto con esto, tenía un sentido estratégico de prácticamente dirigir el equipo como cual director de orquesta, unido a una corrección y a un sentido deportivo que pocos deportistas, yo diría, podrían igualar. A diferencia de otros futbolistas que han sobresalido, pero sin poder tener, digamos, las condiciones propiamente tales de Pelé en el campo futbolístico, pero también su corrección dentro del campo de juego. Oye, ahí estaba don Humberto del Pino, que le agradecemos que nos conversamos un poco con él acerca de Pelé. Fabricio, ¿qué ideas te nacen de las palabras de don Humberto? Sí, uno de los, como bien decía don Humberto, el Santos de Pelé jugó muchos partidos aquí en Chile contra equipos chilenos. De hecho, si bien salió victorioso en la mayoría de ellos, uno de los que es muy recordado, sobre todo para los hinchas de la U, es un partido entre la U y Santos que gana la U, el Ballet Azul, 4-3 al Santos de Pelé, que venía de coronarse campeón intercontinental frente al Benfica. Era un partido muy intenso, con dos golazos de Pelé, goles en la U de Leonel Sánchez, de Carlos Campos, Braulio Musso.
dicen que fue un partidazo a todas luces y da cuenta también de lo reñido que era el fútbol en ese tiempo con equipos no solo de este lado del mundo, sino con equipos también con rodaje para Europa. Pero complementando lo que dice Fabricio, ese partido tiene las imágenes. Y cuando uno ve los goles, la agilidad de Pelé, el timing que tenía, la velocidad de reacción, es impresionante. De hecho, los goles de Pelé en ese partido son golazos. Son golazos. Fueron una pantera, Pelé era una pantera. Sí, era como de hecho, era como una pantera. Yo cuando vi ese partido dije, impresionante. Ese partido en específico, ese recuento increíble, que luego justamente gana 4-3. Yo tuve la suerte de verlo hace ya unos buenos años, pero quedé impactado con los goles de Pelé. Cómo no había cómo pararlo. Claro, es lo que decía Cristian hace poco, el fondo físico y Le chocaba con una muralla. Claro, la envergadura física que tenía Pelé era poco visto, y en una época donde existían mucho menos cuidados en cuanto a la salud física de los jugadores, que lo conversamos la semana pasada. Por ejemplo. Era mucho más rústico todo. Carlos, tú fuiste claro diciendo que Pelé era el mejor de la historia cuando lo conversamos, o sea, no tenía ninguna duda, porque ha ganado 3 mundiales, pero ahora que murió, ese estatus lo cambias, lo llevas más arriba. Cuéntanos por qué eras tan categórico en eso. ¿Sabes? Lo que pasa es que Edson Arantes do Nascimento, la verdad que, por ejemplo, es tan relevante para la historia del fútbol que él inventó la importancia, gracias a él la número 10 es relevante. Antes de Pelé, las camisetas se asignaban aleatoriamente y la 10 era un jugador más, él era un delantero. Pero cuéntanos por qué agarró la 10 en ese mundial. En ese mundial a Pelé le tocó la 10 de casualidad. O sea, el mundial 58, Pelé tenía 17 años, le llevaron al mundial. Brasil llegó, era el primer mundial, del 54 en adelante ya se exigía que los jugadores ocuparan un dorsal en el mundial, en todo el mundial. Entonces Brasil llegó, envió a sus jugadores sin dorsal asignado. Llegando al mundial 3 días antes se dan cuenta que tienen que asignar los dorsales y a Pelé de casualidad le tocó la 10. Al arquero le tocó la 3, por ejemplo, a Pelé le tocó la 10. Como era antes, como da lo mismo el número. Y gracias a Pelé, esa 10 alcanzó un margen, un nivel pero mítico. Y hecho, por ejemplo, eso de la 10 de Pelé, a nosotros, a nuestra generación, nos generó confusiones porque uno estaba acostumbrado al 10 del Potosierra, Rafael Stay, Leo Rodríguez, Ares, Gorosito, pero Pelé era un delantero. Pelé siempre fue delantero, se ocupaba la 10 porque en esa época el 10 era el número 10 en jugador ofensivo, se jugaba ya con 4 delanteros y él era uno de ellos. Entonces, ahí nos da un ejemplo de la importancia de Pelé, que a su camiseta aleatoria, podría ser la 11, podría ser la 9, le tocó la 10. Y hasta ahora, 50 y 60 y 70 años después, la 10 es sinónimo de calidad. Eso lo logró Pelé. Por eso no va a haber nunca otro jugador como Pelé. Además de eso, cuando hay entrevistas de grandes entrenadores como Menotti, por ejemplo, dice a Pelé, sácalo del ranking. O sea, en cualquier comparación que se haga, Pelé queda afuera. O sea, no se puede comparar ni a Maradona, ni a Messi, ni al que sea, ni al Pindinga Muñoz, con Pelé. No entra en el ranking, o sea, él ya está por arriba. Bombalet, que yo considero que de fútbol sabía bastante, aunque como DT no le fue muy bien, pero él decía lo mismo, o sea, creo que sus palabras textuales eran que Pelé está en el sol, o sea, Pelé está en otra dimensión. Los otros podrán competir, que era el mejor, pero Pelé está por arriba de eso. Entonces, y no solamente por los goles, no solamente por los 3 mundiales, es por el impacto que generó. Pelé paró guerras civiles. Hubo casos en África en los cuales se detenía literalmente una guerra civil por 2 días para ver el partido de Pelé. Un poco pareció a lo que logró en esa misma época, en los años 60, Mohamed Ali. Entonces, es una dimensión extraordinaria, una dimensión que nadie más va a poder alcanzar. Y no creo que eso sea malo, o sea, no creo que Messi se sienta mal diciendo que Pelé es mejor que él. Maradona, por ejemplo, él mismo reconocía que Pelé es el más grande. Entonces, esta polémica como quién es el más grande de todos los tiempos, la verdad que no sé si un futbolista podría tener los pantalones o las patas, diríamos, para asegurar que es mejor que Pelé. Pero en Argentina, a ver, pesa todo que en Argentina ellos se decantan más por los propios y es natural. Maradona, Messi, ellos tienen un dicho, sos Pelé cuando hace algo muy bueno. Yo una vez escuché a Leonardo Astrada, no sé si lo tenéis que acordar, sí, pues, de River. 5 de River, chuletero, compañero de sala, buen jugador. Bueno. Que estaba en una selección que estaban en Chile, entrenando en San Carlos. No sé qué selección puede haber estado Astrada con Pelé en Chile, que es alguna amistoso. Puede haber sido amistoso en 94. ¿Con Pelé o con Maradona? Con Pelé, perdón, con Maradona. Ah, ya. Y estaban jugando un juego argentino que se llama el truco. No sé cómo será. Juego cartas. Sí, juego cartas. No sé qué cosa. Los Patagones juegan mucho truco. Claro, y cuenta Astrada que Pelé, no sé, lo saca en una mano 8 espadas. Maradona, lo saca 8 espadas. Y Estrada le dice, sos Pelé.
Dice, ¿cómo yo soy Pelé? Yo soy Diego, yo soy el 10. Pero ese nivel tiene Claro, Pelé, que en Argentina hasta la frase sos Pelé cuando hace algo muy bueno. Entonces, coméntenme eso, lo que decía Carlos, del reconocimiento que tiene Pelé ya más allá de lo futbolístico. Anécdota cortita. Yo me acuerdo, esto lo decía Bombalé igual. Me acuerdo que Bombalé una vez llegó y dijo que los Beatles llegaron a un aeropuerto, creo que fue en Japón, y tú sabes los Beatles lo que eran, o sea, no hay más que contar. Llegaron y de repente la gente no iba al cielo. Y de repente veían que la gente se iba a otro lado y los Beatles mirándose entre ellos, preparados para dar autógrafos y todo, no pasa nada. Y dice la leyenda que estaban todos porque a la misma hora llegó Pelé. Y toda la gente quería ir a ver a Pelé y los Beatles pasaron a segundo plano. O sea, esa es la dimensión. Esta es una anécdota de Bombalé. No la tengo más contrastada que lo que decía Eduardo Bombalé. Pero me acuerdo la anécdota y la verdad que no me extrañaría nada. O sea, estaba hablando de los Beatles, que yo creo que no sé si ha habido un fenómeno musical igual a nivel mundial. Y este tipo estaba incluso un peldaño arriba en fama. Pero claro, o sea, piensa que, por ejemplo, las críticas que se hacen a Pelé, que a mí me parecen muy poco fundadas, por ejemplo, cuando dicen que Pelé no jugó en Europa. Bueno, en esa época, Pelé jugaba en el país que produjo 3 de 4 campeones del mundo. ¿Sabes cuántos goles metió en Europa, Carlito? Era la mejor liga del mundo. Todos los jugadores no juegan en Brasil. Entonces, Carlito, Pelé que iba a hacer al Real Madrid, a los equipos que ahora son grandes, el Manchester United, que sé yo. En esa época el Manchester casi no existía. Entonces, Carlos, ¿sabes cuántos goles metió en Europa Pelé? ¿Sabes cuántos goles jugando en Europa? En el continente europeo metió unos 100 o más. 100, metió 100 goles. 100 goles, o sea, tenía que ir a jugar a Europa, no jugó en Europa, metió 100 goles. Y de hecho no jugó en Europa por decisión personal. Él le preguntaron hace algunos años que por qué no había jugado en Europa y él reconoció que su equipo de toda la vida, su gran amor era el Santos y que salió después a Estados Unidos al Cosmos, básicamente por un tema de fomentar un poco el desarrollo del fútbol allá, aprender inglés, pero que por él hubiese estado toda su vida en el Santos sin ningún problema. Yo leí algo parecido, Fabricio, quizás leímos lo mismo, que decía que en el fondo que recibió ofertas del Real Madrid y del Milan. Exacto. Pero que él prefería quedarse en Santos, que el clima era mejor, que estaba su mamá cerca, su mamá todavía vive, que estaba su mamá cerca, que su mamá le hacía comidas especiales. Y yo me imagino, no lo dice él, pero también probablemente no es como ahora que aquí te pagan 1 y en Europa te pagan 5. Quizás en el Santos le pagaban 1 y en Europa le pagaban 1,4. Claro, 1,5, 1,2. 1,5, 1,2, y no estaba dispuesto a hacer ese cambio por tanta diferencia. Entonces ahí un poquito se explica y ahora nos cuesta entender eso. Cristian, cuéntanos, tu papá que dice que lo vio jugar en ese partido en Talcahuano, que es súper pintoresco, que Pelé haya jugado en el estadio El Morro. Lindo estadio, pero chico. ¿Qué anécdota contaba tu papá? ¿Qué más recordaba de ese partido? No, primero decía que era un genio. O sea, que mi papá dice que tenía, 10, 12 años, bien futbolizado de chiquitito. Y que la gente aplaudiéndolo de pie, que el tipo se llevó un espectáculo dentro de la cancha. Y claro, o sea, imagínate, estamos hablando de qué año, hace cuánto, 50, 60 años atrás, que un tipo venga, haga un show, que sea la figura de la cancha y que hasta el día de hoy lo recuerden por eso. O sea, a mí me llamó bastante la atención. Entonces mi papá me decía que claro, afuera del estadio también las expectativas eran gigantes, mucha gente quedó afuera del partido, mucha gente no lo pudo ver jugar. No le quise preguntar a mi papá cómo entró al estadio con 10, 12 años, así que no, pero me decía él muy convencido que ha sido uno de los partidos más importantes de su vida, y de hecho lo conversábamos ya así como bien distendido. Le pregunté cuáles han sido los partidos más importantes en los que ha estado, y claro, él pone en primer lugar los partidos donde vio a su Huachipato campeón, que son 2 ocasiones, y después de haber visto a Pelé. Me dice que lejos el haber visto a Pelé marcó un antes y un después, pero que también le dio el peso una vez que Pelé se retira. En el momento como que no cuando estaba activo no lo tomaba mucho en cuenta, pero dice que hoy en día para él es como un tesoro que lleva guardado el haber visto jugar a Pelé en vivo. ¿Hay algún jugador actual, no sé, Carlos, Pablo, Fabricio, me pueden responder que ustedes me dirían, no que este se parece a Pelé, ya ustedes dijeron que no hay ninguno como Pelé, pero este tiene algo, Pelé, o me imagino que Pelé podría haber sido como este de los actuales? Mbappé. Yo ninguno. Mbappé yo encuentro que tiene
Tal vez lo que le hablaba, de hecho, en Humberto decía, y todavía no se lo veo en Mbappé, es que sí, Pelé, de hecho en el Mundial del 70 se ve bastante eso, ese Pelé más director de orquesta, más organizador, porque como bien dice Carlos, Pelé era un delantero, pero ya cuando uno ve el Pelé, o las imágenes que uno ve del Pelé del Mundial del 70, es un jugador ya no tan 9, tal vez un poquito más media punta, un poquito más organizador. De hecho, el pase que le da Carlos Alberto en la final, que supone el 4-1, esa es una asistencia de un 10 y en otros partidos más tuvo eso. Pero yo creo que Mbappé, como yo lo vi en esa final, esa fiera, ese que salió a jugar, ese que en 70 minutos no hizo nada, pero antes llegó, apareció y daba la impresión que Mbappé le ponía acelerador y no había cómo pararlo. Me parece que Mbappé tiene características que a mí me recuerdan de lo que se dice de Pelé, lo que he visto en video. Más allá, tampoco he visto partidos de 90 minutos de Pelé como para hablarte más haciendo un análisis. Le faltaría, claro, un análisis más largo. Más cabezazo. Pelé tenía... Que Pelé hacía todo. Claro. O sea, El rechazo no lo tiene. La gracia de esto, de este momento en el cual estamos lamentando la muerte de Pelé, es que han aparecido N testimonios sobre lo que era Pelé. Y muchos jugadores de fútbol han dicho, por ejemplo, que todo lo que alguien puede hacer en la cancha, Pelé ya lo hizo. Yo no lo había visto hacer Rabona. Hacer Rabona, o sea, la jugada que a alguien se le ocurra hacer, esto es una genialidad de Mbappé, de Zlatan, jugadores fantásticos que hacen cosas muy, muy atractivas con la pelota, Pelé ya las hizo. O sea, todo lo que se puede hacer en la cancha, Pelé ya lo hizo. Y de hecho en YouTube hay algunos videos que muestran una jugada actual y el símil de lo que hizo Pelé hace 50 o 60 años atrás. Y es impresionante, o sea, por eso no va a haber ningún otro como Pelé y ponerlo a compararlo con otros jugadores. Pero no compararlo, Carlos, pero sí característica, yo creo que tiene razón Pablo, eso de la pantera, la fiera en la cancha, la velocidad, uno lo podría comparar con lo de ahora. Pero Pelé además tiraba tiros libres, pero una potencia enorme. Pelé además era acero. Pelé fracturó jugadores, por ejemplo. Pelé tenía sangre, a Pelé le pegaban mucho. Y Pelé se defendía en la cancha. En un fútbol que era mucho más violento que ahora. O sea, en ese fútbol ni siquiera habían tarjetas. El árbitro amonestaba verbalmente y luego si decidía que expulsaba a alguien lo sacaba de la cancha. Incluso acá en Chile en el Mundial 62 a los italianos lo sacaron con carabineros de la cancha. ¿Sí? Claro, entonces hoy en día el jugador que tiene amarilla y le muestran visiblemente la amarilla y ya sabe que está condicionado en esa época, pero podía seguir pegando. Recordemos que en el Mundial 62 también el partido Unión Soviética contra Yugoslavia hubo jugadores que resultaron lesionados de por vida. Entonces era un fútbol mucho más violento y Pelé en ese contexto salió lesionado en el Mundial 62 y salió nuevamente lesionado en el Mundial 66, le pegaban tanto que él también pegaba y se defendía. Entonces era un jugador, pero... Stoico hacía mucho eso. Por ejemplo, claro, que jugador se defiende, Stoico. Un mañoso. En eso se parece a Pelé, En la velocidad de Mbappé se parece a Pelé. En los tiros libres de no sé quién se parece a Pelé. En el cabezazo, pero habría que juntar como lo mejor de todos los jugadores grandes que hemos visto para hacer un... Pero, Carlos, ¿sabes qué? Yo creo que cuando hablamos de comparaciones o quién se podría parecer, yo creo que lamentablemente el tema de el marketing, el tema de los auspiciadores, no vamos a volver a ver jugadores así. O sea, fíjate que hoy en día podemos estar hablando de Messi y Messi lo que se cuida, porque los auspiciadores le piden que se cuide, que ojo cómo entra alguna jugada. Cristiano Ronaldo lo mismo, entonces yo creo que son jugadores que no los vamos a poder comparar nunca, o sea, no... Perdón, Cristian, y pasa incluso con algunos rivales que también un poco los cuidan, que no les van tan fuerte, que no reciben tantos golpes quizás como la posición demanda, pero con Pelé en esa época que era un fútbol mucho más físico, mucho más aguerrido, él lograba demostrar, como bien decía tu papá, un espectáculo, es cosa de ver los videos que hacía los lujos que estamos habituados a ver hoy, pero que en ese tiempo no se acostumbraba a ver porque todo era mucho más fuerte el fútbol. No, y mira, y complementando un poquito el tema de las patadas y todo ese tipo de cosas, yo me acuerdo en España, hace unos 10 años atrás puede haber sido, me acuerdo de un Atlético Madrid-Barcelona y Ulfalusi, que es un central checo, creo, sí, eres checo, de la República Checa, seleccionado todo, que juega en Atlético Madrid, le entró a Messi fuertísimo. Ulfalusi no lo echan. Fue tanta la polémica que después llegó los árbitros, llegó el Tribunal de Penalizaciones de España y en ese momento llegó y por oficio lo suspendió 2 fechas y empezó todo el dilema de al talentoso hay que cuidarlo, al talentoso hay que cuidarlo. Bueno, eso partió hoy día, uno puede estar a favor o en contra, pero eso en la época de Pelé, incluso en la de Maradona, no existía. Y bueno, ahí sí que había ahí sí que eran bravos. Claro, porque déjame, voy a salir un poquito del tema. Nos vamos a largar. Bueno, primero quieren ver cómo era el fútbol en el gol que hace Pelé en el 58, que es el 5-2, el que se pasa por arriba uno,
Le tiran al final una plancha, un tipo va con la rodilla. Él le pega con plancha y todo, y como que hace como que no la siente, casi lo quiebran. Yo creo, Pablo, voy a volver a lo que decías tú, a mí me parece, pero esto es gusto personal mío, que con tanto cuento del fair play, de los jugadores que debe cuidar la FIFA, se han echado a perder un poco el fútbol. Yo estoy aburrido del fair play, a mí me gustaba el fútbol con más chuleta. Gusto personal mío, a mí me gustaban los partidos con más aguerridos, con más patadas, y no era necesario hacerle un tibia peronea al rival, eso podía omitirse, pero creo que es demasiado fair play, y con lo que cuentas tú, el espectáculo está transformado en un deporte mucho más suave de lo que a mí me gustaría ver. A mí me gusta el fútbol más de fortaleza, más de roce. Pero mira, claro. ¿sabes qué? Es que volviendo un poquito a... Claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, hay folclore del fútbol que se ha perdido, pero piensa también que Pelé marcó diferencias con zapatos de fútbol sin tecnología, muy distinto, que, no sé, jugando en una cancha con lluvia, tuvieron que haber pesado 3 kilos cada zapato. Un balón de fútbol que con lluvia, lo más probable es que parecía piedra. No. Entonces, con eso, el tipo fue muy distinto. Yo no sé si hoy, con esas características, un jugador puede llegar a eso. Porque hoy en día, que no sé, que las canchas si bien son distintas, puede llover torrencial y juegan igual. Pero, ¿qué pasa con una cancha normal y un balón normal? Los tipos se amurran y no juegan y están parados todo el partido. Canchas con sistemas de filtración claro. Top de línea, que en un par de horas ya la cancha puede estar en condiciones nuevamente. Y claro, como tú bien dices, era todo muy diferente. O sea, todas las condiciones y todo lo que envolvía, lo que conllevaba jugar un partido de fútbol era sumamente distinto. Así que yo creo que ahí está todo lo que resalta Pelé. Y lo que decían también anteriormente, o sea, era un tipo que no se dejaba llevar por la plata. O sea, hasta antes de morir, el tipo dice: yo quiero que mi velorio sea en el centro de la cancha del Santos, tal cual como fue. Entonces, un tipo que se dejó llevar mucho por el amor a su club, por el amor a la camiseta, bien como tú decías, Fabricio, no quiso irse a Europa, no le bastaba porque era feliz donde estaba. O sea, hoy en día, claro, tú llegas con una oferta y como dice Juan Pablo, le ofrece 3 pesos más y se van. O sea, son cosas que nosotros también las vemos hoy en el fútbol nacional, en el fútbol internacional, los vemos en todo ámbito, que le ofrecen 3 pesos más y los tipos se van, también entendiendo que tienen que asegurar un futuro, pero en ese tiempo los tipos eran, no, amor a la camiseta, amor al fútbol, amor al espectáculo, amor a todo lo que hacían. Pero parece que fue bien inteligente Pelé, porque aparentemente no maximizó la utilidad mientras era jugador, lo hizo posteriormente, digamos, o sea, con propaganda, con tarjeta de crédito, algo al billete no era. Tengo una pregunta. Hay una cosa en la historia, esto siempre se aconseja no mirar el pasado con los ojos del presente. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos ahora de Europa, el jugador que va ahora a Europa, pero gana una porrada de millones de dólares. En la época de Pelé, ningún jugador europeo, ni Gianni Rivera, ni ningún crack de la década del 60, ganaba lo que ganan ahora los jugadores en Europa. Entonces era otro mundo, literalmente el mismo planeta Tierra, pero era otro mundo. Entonces en ese mundo Pelé brilló y sigue brillando esa estrella hasta el día de hoy, y esa es la trascendencia. O sea, pensemos que el último mundial de Pelé lo jugó con 29 años, en el año 70, y ya han pasado 52 años. O sea, el próximo mundial, o sea, cuando hay un mundial de 52 años más, no sé si nosotros acá en el panel estaremos vivos siquiera, y yo no sé si alguien está hablando de un jugador de la época como se sigue hablando ahora, 52 años después de Pelé. O sea, ahí uno va a ir de su último mundial. De su último mundial, y Pelé a los 21 años que ya no juega más mundiales. Hoy en día uno ve los jugadores por la tecnología, por la medicina, por la profesionalización del fútbol, están jugando mundiales con 37 años, 39 años, 40 años incluso. Entonces, claro, es otro mundo, y en ese mundo Pelé brilló de una manera que sigue destellando hasta el día de hoy. Cristian, tú querías decir algo dentro del Sí, dentro ya hablamos de lo futbolístico, del tema de los dineros, pero el tipo fue farándula también, po. Un crack, o sea, con la chucha, lo conversamos el otro día, Juan Pablo. 3 matrimonios, pero claro, aparte de los 3 matrimonios, no sé, pues yo leí algo de relación con Chucha, que ella decía, esta era una relación abierta, pero abierta solo para él. Un crack. Un crack para esa época. Otros tiempos. Por eso, para esa época, un crack. Oye, pero y otra cosa, por ejemplo, vamos al Pelé farandulero. Pelé en un penal le quebró un dedo hasta talón.
¿Se acuerdan de esa película? Donde incluso creo que aparece hasta Alfred de Batman, este actor. ¿Cómo se llama? Pero siempre me acuerdo y ahora se me va a olvidar cómo se llama ese actor que... Michael Caine jugaba de 8 en ese partido. Sí, Michael Caine, justamente Michael Caine, ese era el nombre del actor. Justamente Michael Caine jugó con Pelé, o sea, Alfred. O sea, Pelé a lo mejor era Batman y no sabemos. No, Michael Caine jugaba de 8 en ese partido. Si la agarrada la conducía, Osvaldo Ardiles también estaba en ese partido. Pero si puedes ver la película, fíjate técnicamente que Michael Caine la agarra en el medio campo, la conduce, si era un jugador bastante aplicado. No, un jugador elegante. O sea, si Michael Caine no era un jugador elegante, no existe la elegancia en el mundo. A propósito de Pelé, lo que ha salido ahora, por ejemplo, yo me enteré de algo que no tenía idea, es que el año 86 Pelé se ofreció para jugar el Mundial por Brasil. Sí, sí lo leí también. Claro, entonces, yo por ejemplo no tenía idea de eso, porque el 86 era niño, o sea, no tenía idea de lo que pasaba en esa época. 45 años. Y Pelé con 45 años hay un déficit de delantero en Brasil, habían expulsado a uno en la concentración. Habían castigado a Renato Gaúcho, gran jugador también. Que anduvo con Madonna, creo. Gaúcho Gaúcho. Parece. Extraordinario, Renato Gaúcho. Pero Pelé dijo, ya, yo me pongo a punto y juego mundial si me convocan. Y con 45 años. Y el entrenador, que era Tele Santana, no quiso hacerlo. Y bueno, Brasil quedó eliminado en cuartos, creo que fue. Contra Francia, en penales. Contra Francia. Quizás con Pelé la historia sea distinta. Oye, nos están llamando comerciales, pero antes vamos a ir a saludar a los auspiciadores. La historia pudo haber sido distinta en el Mundial del 86 con Pelé, pero donde la historia siempre es buena, en Casa Birra. El mejor lugar, quería ir a comer, quería tomarse un trago. Una caipiriña podría tomarse recordando Pelé. ¿Hay caipiriñas, Pablo? Sí, caipiriña. Vaya a tomarse una caipiriña, son muy buenas. Como todas las cosas en Casa Birra, así que los esperamos en el Paseo de los Suizos en Temuco, en las tranqueras de Santiago. Mejor lugar que tiene para pasarlo bien. Y Cristian, nos cuéntanos, la Universidad Autónoma, ¿hasta dónde te puede llevar? Hasta donde quiera llegar, porque en los posgrados de la Universidad Autónoma tenemos 4 especialidades odontológicas, más de 15 magíster y más de 55 diplomados. Para mayor información ingresa a posgrados.uautónoma.cl. Oye, vamos a una pausa con nuestro auspiciador de la Universidad Autónoma y volvemos. Estamos de vuelta en el segundo bloque de Punto Penal, recordando aquí al Rey Pelé. Para algunos, para la mayoría de los que estamos aquí, el mejor jugador de todos los tiempos. Se murió el Rey. Siempre se dice al Rey, murió el Rey, Dios salve al Rey. ¿Quién es el Rey del fútbol ahora de los vivos? Bueno, Messi, yo creo. Messi, Beckenbauer. Es que Beckenbauer, por ejemplo, tuiteó lamentando la muerte de Pelé y también señalando que hay muerto el jugador más grande de todo el tiempo. O sea, para Beckenbauer, de hecho hay una jugada que hemos visto ahora en internet en esta época y aparece Pelé haciendo unos amagues a Beckenbauer que termina en el suelo, se cayó detrás de Beckenbauer. Siendo un central excelente, Pelé lo dejó pero totalmente fuera de lugar. Si Pelé era de otra dimensión, o sea, todavía nosotros tenemos la suerte de verlo gracias a internet y para la gente que lo vio en vivo, pero realmente, como decía el padre Cristian, un privilegio haber tenido esa oportunidad. Yo creo, cuando leí la noticia que murió Pelé, yo pensé, bueno, se fue el rey del fútbol, ahora tenemos al dios del fútbol. Porque se fue al cielo. No, donde se haya querido ir, digamos, pero claro, o sea, ahora es Dios. Ya cimenta su leyenda. De hecho, Maradona, por ejemplo, en esa entrevista cuando se decía que Pelé era el más grande, pero igual lo criticaba, por ejemplo, porque Pelé nunca se involucró con los jugadores, ¿no? Que Maradona tenía ese lado más sindicalista. ¿Te acuerdas que armando sindicatos de jugadores profesionales? Y Pelé como que siempre mantuvo una distancia según Maradona, pero le decía que como futbolista era el más grande de todos los tiempos. Y ahora, otra cosa que me he enterado y que tiene sentido ahora, yo siempre escuché a los jugadores de Pelé Azul, decían que ellos nunca ganaron la Copa Libertadores porque en esa época, en los 60, le dan mucha importancia a estos torneos cuadrangulares, hexagonales, amistosos, entre comillas, que a la Copa. Hacían a jugar a Marruecos, hacían a jugar a Italia, jugaban acá en Santiago. Y la Copa ya era como algo secundario. Y dice, pero ¿cómo si la Copa Libertadores es tan importante? Y Pelé ahora, en alguna entrevista, decía lo mismo, que para ellos era mucho más importante estos partidos contra el AC Milán, contra el Inter, qué sé yo, en Europa, en Marruecos, en amistosos, etcétera. Que amistosos no tenían nada porque eran muy competitivos.
Y la Copa tampoco era tan importante. Y claro, uno dice que la Copa Libertadores, la primera edición fue en el año 60. O sea, en toda la década del 60, ganar la Copa Libertadores era como una copa más, no sé si me entienden. Era un torneo más, o sea, ¿quién sabía que iba a durar 60 años y que iba a ser tan importante y que iba a ganar una sola? En esa época era algo que estaba recién ocurriendo. Entonces, y me pasa algo con eso que tú dices, Carlos. Estos torneos amistosos. Esos cuadrangulares que dice Marruecos, esos lugares medio exóticos. A mí, por ejemplo, me gustaba de esa época la pelea de Ali con Foreman en Zaire. Creo que fue a las 3 de la mañana de Zaire para que llegara a buen horario en Estados Unidos. Pero tenía como esa mística, cosas que hoy día, sí, todavía se juega, pero se juega ya todo en Medio Oriente, se juega todo, por ejemplo, en Japón y todo. Pero jugar en esos países que eran como más rebuscados, para mi gusto, tenía un romanticismo de esa época del siglo pasado, que en este siglo como que no hemos podido ver o tener algún evento que fuera como una parte muy rebuscada. Pero es que lo que dijo Cristian, el marketing ha matado el folclore. No sé, Cristian, si puede profundizar un poco en eso. O sea, pura plata nomás. Claro, a ver, pero el Mundial de Qatar. Sin mejor ejemplo. Sin contar que es mucho más sencillo hoy en día llegar prácticamente a cualquier parte que lo que era hace 50 años atrás. Claro, tienes razón. Claro, o sea, y el marketing te estaba dando todo el fútbol. O sea, yo me acuerdo en la final del Mundial, me parece que fue Brasil, cuando en la final eligen al mejor jugador del Mundial, Messi. Ni Messi cachá. Y no entró en el equipo ideal, acuérdate. Y no entró en el equipo ideal, claro. Entonces, claro, el marketing te va matando, te va obligando a cuidar a estas personas, porque claro, efectivamente, si un equipo hoy en día va a jugar un amistoso, por ejemplo, con la selección argentina, el gancho es Messi. Si va a jugar con Portugal, ya en un minuto era Cristiano Ronaldo. Antes Maradona, o sea, Maradona vino a jugar a Chile, jugó con Católica, jugó con la selección chilena, si no me equivoco, ese tiempo cuando estaba Pedro García, entrenador. Entonces, claro, el marketing te lleva a perder ciertas cosas, te lleva a cuidar estas figuras, que no es malo cuidarlos, pero de repente en esos excesos de cuidar a un futbolista se pierde ese folclore, se pierde la picardía que hay dentro de un campo de juego. Entonces yo creo que, claro, efectivamente no podemos ir en contra de lo que hoy en día está establecido, pero no sé, yo soy del mismo pensamiento de Juan Pablo. O sea, la picardía del fútbol, para mí el VAR ha venido prácticamente a matar eso en el fútbol. Pero ¿qué hubiese hecho Pelé en esa época con VAR? Entonces, claro, como dice Carlos, tampoco miremos el pasado con ojos del presente. Pero más allá de lo que ha matado el marketing y todo eso, a mí hay algo que me ha llamado la atención, sabiendo que nos queda poco tiempo para hablar de la muerte de Pelé, es la cobertura. La cobertura de los medios chilenos ha sido malísima, o sea, yo creo que ha sido muy poca. No sé, yo esperaba un poco más de los medios chilenos con respecto a la cobertura del fallecimiento de Pelé. Sí, tienes razón, nosotros hemos sido de los... Sí, de hecho hubo más cobertura del cambio de mando que asumió Lula en Brasil, que es algo que pasa cada 4 años, al funeral del mejor futbolista de todos los tiempos. Y quizás uno de los más grandes deportistas, ahí ya saliendo del fútbol, no sé si... Pero ¿a quién lo puedes comparar? Está en la esfera de Ali Jordan Pelé. Sí, de ahí. Y Jordan, de hecho, no es considerado unánimemente el mejor de su deporte. Pablo, tú sabes muy bien eso. Le pelea con Bill Russell y Will Chamberlain. Pero Jordan no es unánimemente sí, el mejor. Sí, basquetbolísticamente es que también te pasa un poquitito no jugar la historia con ojos el pasado con ojos del presente. Tiene un poco eso. Qué buena frase, perdón. No, es muy buena profesor. Frase. Es que es muy cierto. Sí, pero que uno inconscientemente cae en eso. Cosas. Sí. Todos tratamos, es que todos queremos comparar, si es el mismo deporte, pero va cambiando mucho. Pero es que te ocurre un poco lo mismo, porque cuando tú vas al básquetbol, mucha gente hoy día te habla de que LeBron James podría ser, incluso Kobe Bryant algunos. Otros van justamente, como tú dices, Bill Russell y Will Chamberlain. Y en la época de Jordan también empezó a pasar lo mismo que en el fútbol, que empiezan a cuidar a los jugadores, y Gary Payton, un mítico armador que al final de su carrera logró salir campeón con Miami Heat, pero fue mítico en los Seattle Supersonics, y yo me acuerdo que él decía, el básquetbol de hoy día, esta cuestión es una tontera, antes se marcaba de verdad. Y ahí están los Detroit Pistons de los años 80 que tenían las Jordan Rules, que era para parar a Jordan, pero le pegaban, literalmente le pegaban. Cosa que después toda la reglamentación de la NBA cambió para que eso no ocurra más. Y ahí Jordan fue campeón. Entonces está este tema que te fijas que son tienen bastante que ver esas épocas. Claro, en cuanto a la protección del espectáculo, que yo no sé hasta dónde se protege el espectáculo, y a lo mejor tiendo a estar un poco de acuerdo con Juan Pablo cuando dice
es demasiado sobreprotector. Yo está bien que no dejemos que se quiebre a todo el mundo, pero tampoco dejemos que hoy le tocan una amarilla al tiro. Oye, pero para cerrar el tema, para responder la pregunta de Carlos y que la gente no quede con duda en la casa, Jordan creo que pierde 2 o 3 años semifinal o final de conferencia con los Detroit Pistons, y el año que logra ganarle es el primer año que sale campeón. Pero los Detroit Pistons eran unos cerdos. El año que Jordan les ganó, se retiraron 10 segundos antes de la cancha para no darle la mano. Efectivamente. Isaiah Thomas se echó a toda la NBA en contra por eso. Bill Laimbeer era un cerdo, o sea, te cortar el cogote. Pero eso era el básquetbol de otra época. Dennis Rodman. Estaba Rodman, Bill Laimbeer, ¿cómo se llamaba? Hay uno que era con el mejor, no lo llevaron a los Juegos del 92. Isaiah Thomas. No, bueno, por eso mismo fue, Carlos, por eso fue. Porque Isaiah Thomas era un jugador tan odioso, lo odiaba toda la NBA, y por nivel claramente era jugador de Dream Team, pero no lo fue porque todos lo odiaban. Y no solamente, él había sido muy amigo de Magic Johnson en un comienzo, y después se rompe esa amistad con Magic Johnson. Porque justamente ese fue un equipo muy odioso, así que todos ganaron 2 anillos seguidos de la NBA. Vamos a hacer una campaña por el Dirty Play, para contarles que cuando el Fair Play... Es que no sé si hay que hacer una algo más equilibrado por último. Pablo, en los mundiales te suspenden por 2 tarjetas amarillas, o sea, tiráis un escupo, pegáis una chuleta y ya no podéis jugar el tercer partido. Una ridiculez. No, la acumulación de tarjetas en fase de grupo, estoy de acuerdo contigo, que es algo que me parece una exageración. Esto yo he descubierto en YouTube, por esto de los algoritmos, la Liga de Gales, que la dan gratis por YouTube. Yo tengo servicios pagados para el fútbol, etcétera. Y es la que más me entretiene es ver los partidos de la Liga Premier de Gales. No hay VAR, me mataste, profesor. Pegan chuleta, tira la pata para arriba y el que cabecea como fútbol inglés antiguo. Es muy entretenido. Pero ¿qué pasa? ¿Tiene reglas distintas, profesor? Porque el otro día te escuché eso en el mismo WhatsApp que tenemos del grupo y yo dije, pero ¿cómo es la Liga de Gales? ¿Otro deporte? ¿O es fútbol australiano llamado fútbol galés? No sé. No, sí, la Liga de Fútbol de Gales. Juegan con un palo. Fútbol como lo conocemos, pero mucho más fluido. Vamos a hacer una campaña de que vuelvan jugadores como Stoll, como esos que se defendían. Como la Yuta. Le pegaban y también se pegaban unas patadas de vuelta. No, pero Cantona, ¿sabes lo que me gustaba a mí de Cantona? Que cuando tú ves a un jugador, cuando siempre hace un gol, va a celebrar. Cantona como que, así algo así como que celebrenmela. Fíjense cómo celebraba los goles de algunos. Y le pegó un hincha. Como callado. Cantona pateó un hincha también. Por ídolo Cantona. Hoy en día no hay ningún jugador así. Ninguno. Oye, vamos al entretenido esto, pero vamos al fútbol chileno. Ya no sé cuánto rato nos quedan. Podríamos estar hablando todo el rato de Pelé, pero hablemos un rato del fútbol chileno. Quedan bien este bloque ya. Oye, me cuesta enchufarme, ¿eh? Pero me gustó la campaña que vuelvan las patadas. Que vuelvan las patadas. Hashtag que vuelvan las patadas. Claro. Que Neymar llore, pero con razón. Claro. No por simulación. No más suspensiones por tarjeta amarilla. O si no podéis... Oye, además que jugar con una amarilla requiere cierta habilidad. Deberían felicitarte si tenéis 3, 4 amarillas no te expulsaron. Pero no sé si era Basile o Perfumo, que es el jugador que recibe la amarilla y era reducido al 50% de su capacidad. No, el defensa ya está pensando. Uno que decían el mariscal. Perfumo. Uno que murió hace poco, se cayó en una escalera. Pero es decir, el jugador que recibe la amarilla y queda reducido el defensa, sobre todo el defensa, reducido al 50% de su capacidad, porque ya sabe que la próxima jugada, si se pasa un poquitito, el otro amarilla y queda suspendido. Entonces, se reduce mucho el nivel de contacto. En el ya fútbol. Jugar con amarilla es castigo, que te suspendan por 2, lo encuentro una torpeza. No, vamos a hacer una campaña para que vuelvan las patadas, saquen la amarilla. Que vuelvan todas esas cosas que queremos ver. Claro. Oye, vamos al fútbol chileno un ratito. ¿Se va, Fabricio, se va o no se va Lucero? O se fue. Esto es un tongo, los dirigentes Colo-Colo para no quedar mal. ¿Qué está pasando? ¿Quién me explica? No, yo creo que hay un error comunicacional interno, quizás. No creo que sea todo. Vamos a llamar a don Enrico González a que lo asesore, entonces, por favor. Eso. Sí, no, yo creo que hay un tema de asegurar, trató de asegurar primero con Colo-Colo y le llegó una oferta con mucho mejores condiciones y obviamente prefirió optar por la segunda, dejando atrás quizás algo que ya tenía acordado, porque hasta donde tengo entendido la cláusula que tiene corría hasta el 2024, o sea, a partir de ahí recién podía partir ante una oferta mejor, pero finalmente no ha sido así porque claramente desde el Fortaleza le deben ofrecer muchas mejores condiciones, es una mucho mejor vitrina. Y claramente las platas que se mueven en el fútbol brasileño no son comparables a lo que tenemos acá en Chile, o sea, en ningún caso, la verdad. Así que claramente para el jugador es un mucho mejor negocio partir,
pero para el club, que tampoco se ha potenciado bien hasta el minuto, tiene algunos refuerzos, pero ninguno, como bien decía Quintero, ha estado quizás en el nivel de los que se han ido. Es un juego súper complejo. Pero yo tengo una duda. A ver, a mí, cuando pasan este tipo de cosas, porque no es primera vez que pasa en el fútbol chileno, lo escuchamos con Sampaoli, que se sentía un rehén, jugadores que se quieren ir por mejores sueldos, que es completamente válido. O sea, yo al ver estos casos, yo siento que los futbolistas en general, prácticamente son unos esclavos. No sé si no puede sentir la palabra, pero estáis tan amarrados. Y el otro día escuchaba a Johnny Herrera, que decía, ok, ponle una cláusula, por ejemplo, a Darío Osorio de 5 millones de dólares, pero págale como jugador de 5 millones de dólares. Pero Cristian, también hay que considerar que, a diferencia de los trabajadores normales como todos nosotros, los futbolistas tienen contratos a plazo fijo. Es lo que se utiliza. ¿Ah? Correcto, pero ¿qué pasa si, claro, en este caso te llega alguien con muchas lucas sobre la mesa y te dice, yo quiero venir y te pago tu cláusula? Colo-Colo, a mí lo que me llama la atención es que Colo-Colo este minuto se estaría echando $1 millón al bolsillo. Y ese, claro... Hay un tema contractual, entiendo, que lo que discute Colo-Colo, o lo que dice que discute Colo-Colo, es que esa cláusula de $1 millón es real, pero según Colo-Colo se puede hacer efectiva el próximo año. Y ahí está, ahí está el problema, que Fortaleza entiende que puede comprar a Lucero pagando ese $1 millón, ahora, 2023, y Colo-Colo dice que esa cláusula se puede hacer efectiva solamente el 2024. Y entiendo que Lucero tiene, entre comillas, las de ganar, porque puede pedir precio provisorio a la FIFA, porque Colo-Colo tiene en su poder la carta de Lucero. Si Colo-Colo no envía el transfer, no envía los derechos federativos a Brasil, Lucero no puede jugar por Fortaleza a menos que la FIFA lo autorice, y según lo que he leído, hay varios casos similares en los que mientras no se termina este juicio, o sea, que se inicia un juicio finalmente, la FIFA ha autorizado que el jugador pueda competir en forma provisoria. Pero es que ya entraste en mala dinámica. Ya entraste en mala dinámica porque el jugador ya te está diciendo que no quiere jugar en tu club. Entonces, cuando tú llegas y dices, no, tienes que jugar, ¿por qué? Porque tienes que jugar. Y el jugador ya te manifestó que se quería ir. Chuta, empieza una situación bien delicada. Pero pongámonos también un poquito del lado jugador. Los contratos hay que respetarlos, hay que ver qué es lo que se firmó, cómo y con qué espíritu, pero el jugador de fútbol tiene una carrera corta y las oportunidades no se dan todos los días. Lucero viene una gran temporada, es un gran jugador. Quizás esto no es una mala onda con Colo-Colo ni nada, es aprovechar las oportunidades que se le dan en su vida profesional y que quizás no se les pueden dar después. Entonces por ahí también hay que entender un poco el jugador. No pido que Colo-Colo lo entienda, Colo-Colo también está en su derecho de exigir que se cumpla el contrato, pero esto no hace a Lucero una mala persona, no lo hace responsable. O sea, bueno, yo no sé de Colo-Colo, no sé si Luis estará enojado a nivel personal con Lucero, pero yo soy de Colo-Colo, pero vengo blanco y negro, digamos. de negro de luto por Pelé. Pero Lucero está en su derecho a buscar mejor horizonte. Lo que ahí es medio punga, digámoslo, son estos equipos que acá en Chile, la U lo ha hecho mucho igual, de buscar que el jugador llegue al equipo, pero que negocie solo su desvinculación de su club anterior. ¿Han visto eso, no? Sí. En el fútbol decente, tú que no jugador compras el pase, o si el jugador está sin equipo, ahí obviamente lo contratas, pero no es una cuestión de decir, ya véngase para acá y arreglesa como juega con su ex equipo. Con los jugadores no son muy complicadas y eso está muy mal. Oye, Cristian, Pablo, allá en Santiago, o sea, ¿no será que Colo-Colo, igual una expresión coloquial, se pegó el alcachofazo de que no puede competir por la Copa Libertadores y se refuerza solamente con lo suficiente para mantenerse como favorito en el campeonato nacional y inventan algún cuento para que a Quintero no le dé otra pataleta? Puede ser, porque ojo que ya son 4 titulares que salen del equipo. Sale Opaso, sale Suazo. Salen los 2 laterales. Claro. Sale Costa y ahora Lucero. No, y sin contar que Solari se fue a mitad de temporada. Claro. Correcto. Entonces, 5 en el estricto rigor, 5. Ahora, con el plantel que tiene hoy Colo-Colo, yo más allá de una segunda ronda no le veo. Y a ningún equipo chileno, ojo. Con suerte. Y jugadores de nivel alto tampoco han llegado a Colo-Colo, o sea, quizás para el medio local puedan rendir. O sea, Eric Bimber yo creo que es un muy buen proyecto para un equipo como Colo-Colo y puede llegar a cubrir bien la plaza que dejó Gabriel Suazo. Pero más allá de eso, no sé, no lo veo como un jugador de alta jerarquía en un periodo corto. O sea, Colo-Colo objetivamente... Yo creo, bueno, ¿y de dónde va? Acuérdense cuántos años le costó a Colo-Colo encontrar un 9 bueno. Sí. Lucero. ¿Cómo se llama el paquete que estuvo antes? Santos.
No, y otro que era argentino también, que yo, Blandi. Blandi. Desastre Venía con buen cartel y venía con buen cartel. No, Yo sabía jugadorazo que, el papel. a diferencia de, pero Blandi en Argentina era un buen jugador. En San Boca Lorenzo. había metido goles en Boca y en San Lorenzo. O sea, eso para el fútbol chileno es más que sobrecalificado prácticamente para el fútbol chileno. Pero anduvo muy mal. Oye, No, y hablando ahora, de- pero de- así. de- Y tuvo mala experiencia aquí con el tema de los fuegos artificiales, cuando le tiraron en la cancha, que también quizá un poco... Con Católica. Con Católica, que un poco puede mermar su estadía aquí en el país y en el equipo. Se asustó por un fuego artificial. Así le cayó en la cabeza. Ah, sí, ya. No, le Se le cayó, le reventó cayó la en la pierna. Claro. Le explosó Le cayó a él. cerca de Pero- 3/4 de cancha. Más Claro, o menos. pero y bueno, le- Pelé- Viendo un poquitito lo preocupante es que tú objetivamente comparas este plantel que tiene hoy, que ha construido, con todo lo que se le ha ido, y lo comparas con el de temporada pasada, y es menos. A Es menos menos, que es menos. tengas crecimientos Busca muy un grandes, equipo, por pero ejemplo, todo- por parte de Jason Rojas como lateral derecho, que Bimberg sea mucho más de lo que se espera, Pizarro. te fijas, que Pizarro suba su rendimiento, pero por ejemplo había una posición que Colo-Colo yo no sé por qué no la refuerza, pero se rehúsa a jugar con un 10 de tomo y lomo. Y yo creo que a Colo-Colo le vendría muy bien un buen organizador de juego. Oye, Pablo, pero en el papel, la mayoría de lo que he visto yo, ahí Fabrizio, yo no, todos son menos que el año pasado, salvo la U. Lo único que tú dirías que ha dado un salto es la U. Yo no he visto, no sé, Curicó, Ñublense menos que el año pasado, se le fueron los jugadores buenos, Ñublense que era un gran equipo. Ñublense se Sí. fueron. Por eso Ñublense, Colo-Colo menos que el año pasado, La Católica. Católica menos que el año pasado, no tiene mediocampista y Pero la U Católica un yo creo poco que más. ha traído jugadores que en el papel son muy buenos nombres, sobre todo para el medio chileno. O sea, yo quiero insistir con lo de por lo menos Eugenio Mena. Creo que llega más que vigente de vuelta después de muy buenas campañas en Argentina, en Racing, siendo campeón. Después de varios años, incluso jugando en Brasil, manteniendo un buen nivel en la selección, creo que Eugenio Mena es un jugador que está muy por sobre la media del fútbol chileno. Pero Creo juega que lateral. Franco Di Santo, claro, Juega creo que lateral, Franco... ¿qué diferencia puede? Claro, el lateral no va a ganar un partido. Es difícil marcar No, diferencia no, como lateral izquierdo. Pero ojo que con el esquema que usa Católica, los laterales son fundamentales. Ojo con eso, Sampedri es un jugador que no da una pelota por perdida y ha hecho goles casi minuto 93, minuto 94 por un centro lateral. Entonces yo creo que Católica se ha reforzado muy bien, pero yo quiero hacer la salvedad cuando ustedes dicen ya los equipos son menos que antes. Pero yo aquí quiero dejar fuera a Ñublense. Ñublense el año pasado, convengamos que agarró puros jugadores, por decir una forma, que estaban sin club o que sus clubes no los querían. Y el entrenador Jaime García hizo jugar al equipo muy bien. Quizás las expectativas que hay este año era como, ya, ok, van a Copa Libertadores y queremos que poco menos se traigan jugadores internacionales porque No, no pueden. no pueden, No es pueden, que económicamente no, no les da. Entonces, claro, Ñublense toma a Juan Córdoba, ex Huachipato, no estaba jugando, es un buen lateral, seleccionado, jugador correcto. Trae a Jorge Enrique, Audax Italiano, muy buena Juega campaña, bien. No, muy es bueno. buena Jorge campaña. Enrique es bueno. Juan Leiva, Católica, cuando No, jugó, jugaba bueno, bien. bueno, Juan Católica, Calera la rompió. Sí. en Católica. que le Andrés hace oportunidad. Vilches, de Palestino, ya no venía jugando. Pero un tipo que tiene gol. Byron Opaso, Curicó, Pablo Aranguis. Acuérdate de Pablo Arangui. Pablo Arangui es un jugador que en la 1 no anduvo nada, pero son esos jugadores que realmente que estuvieron años sin hacer nada. Y Pablo Arangui es bueno. Y Pablo Arangui era un Guerra, buen jugador. pero Una racha Guerra- buena y marca Valora. diferencia. Oye, Guerra le hicieron un poco de cariño y a Pato Rubio le hicieron un poco de cariño en Ñublense y la rompieron. Sí. Es que tienen están condiciones. llevando O sea, yo comerciales. creo que Pablo Arangui es un jugador que técnicamente es muy hábil, es un jugador que concentrado y enfocado puede ser un muy buen aporte a algún equipo. Lamentablemente la 1 le dio, pero creo que Ñublense sí puede andar y tal como dice Cristian, les agarran un poco la mano y pueden encauzarlos de una muy buena manera, tal como sucedió con Nicolás Guerra. Oye, ¿sabes dónde pueden encauzar ustedes esta tarde, esta noche? Para que la pasen bien. Casa Birra, mejor lugar en Temuco y Santiago. Vaya a comer, vaya pida una tabla, tómese un trago, páselo bien. Un rato agradable. Temuco y Una Santiago, cerveza una con el cerveza, calorcito, viene muy bien. el calorcito, tome y páselo bien. Y Cristian, cuéntanos la Universidad Autónoma, ¿hasta dónde te puede llevar? Hasta donde quieras llegar, porque en los posgrados de la Universidad Autónoma tenemos más de 55 diplomados, más de 15 magíster y 4 especialidades odontológicas. Para mayor información ingresa a posgrados.uautónoma.cl. Oye, vamos a una pausa y volvemos.
Estamos de vuelta en el último bloque de Punto Penal con nuestros pisadores Casa Birra de la Universidad Autónoma. Estamos en época de admisión, acércate a la Universidad Autónoma, vas a tener una gran experiencia, matricúlate en nuestras carreras de pregrado. Oye, y nos elijan como primera preferencia. Elíjanos como primera preferencia, acérquense, pregúntenos, conózcanos. Oye, nos quedan unos 8 o 7 minutos. Hablemos un poco, Fabricio, tú tienes los datos de las primeras fechas del ¿quién es el favorito no podemos decir que hay un favorito para el campeonato de este año en Chile? Yo, a ver, si tuviera que apostar hoy, sin jugarse todavía ningún minuto de fútbol del campeonato, yo iría por Católica. Creo que Católica subió bastante el nivel desde lo que comenzó al inicio del torneo pasado. Mejoró bastante, ahora como digo ha traído jugadores de buen nivel, jugadores que pueden marcar diferencia aquí en Chile y como bien decían, a diferencia del resto de los equipos, quizás es de los que mejor, a mi modo de ver las cosas, por lo menos se ha reforzado. Creo que han traído buenos jugadores para puestos específicos, han reforzado puestos, por ejemplo los laterales, como decía Cristian, tiene 2 laterales titulares de mucha experiencia y que todavía están más que vigentes. Tiene al goleador del torneo y el goleador de los últimos torneos, a San Pedri, así que creo que Católica puede marcar diferencia este torneo. Ahora, yo tengo una duda con respecto a cuando se lanza el fixture del torneo 2023. Todos esperábamos el primer partido Magallanes Colo-Colo. Y siempre se dijo eso. Yo dije el campeón del campeón de la B jugaba con el campeón de la A y finalmente Copiapó termina recibiendo a Colo-Colo, que es el partido que va a estar marcando el inicio del torneo, pero me llamó bastante la atención, no sé si usted... Pasa lo siguiente, yo te lo puedo explicar. Dale. Que la tradición es aquella que el campeón de la B juega con el campeón de la A, ¿Sí? pero resulta que Magallanes ganó la Copa Chile y tiene que jugar el día 20 o unos días antes con Colo-Colo, entonces no quisieron repetir el mismo partido con 3 días de diferencia. Por eso juega no me convence la explicación, porque para mí el folclore está en el torneo. Y no solo gracias a las tradiciones, que se respeten las tradiciones. Estoy de acuerdo, Correcto. pero le encuentro que por lo menos tiene alguna pista Algo de sentido, lógica. Tiene algo de lógica. Sí, Mira, pero claro, revisamos la fecha, muchachos, y los partidos más atractivos son la primera fecha Copiapó Colo-Colo, y después nos vamos a ver Everton Católica. Creo que va a ser un partido bastante interesante. La segunda fecha, O'Higgins Colo-Colo, Universidad de Chile, Unión Española, ojo. Es un partido que siempre es atractivo. Sí. Católica Curicó le hace muy buenos partidos a Católica. Después ya nos vamos a la tercera fecha, donde acá vamos a poder ver Colo-Colo Ñublense. Vamos ya en la tercera fecha. Es como el partido más atractivo que vamos a tener en la tercera fecha. En la cuarta fecha, partidos atractivos. Vamos revisando, podría ser Universidad de Chile Magallanes. Vamos a ver si Magallanes... Es que, Vamos ojo, a ver con Magallanes. pero Magallanes tiene un muy buen entrenador. Vamos a ver si este año efectivamente lo que hizo en la B le va a alcanzar para lo que es en la A. Si sigue inspirado el entrenador, y siempre me acuerdo en el ejemplo de Francisco Bozán. Claro. Para mí sigue siendo un buen entrenador, pero también cayó en irregularidades de esa campaña donde aparecía este entrenador tan joven que le iba tan bien y después bajaba, después con Leo de Conce volvió a subir, después volvió a bajar. Así ha tenido como un devenir un poco irregular. Ojalá que sea más parejo lo de Núñez, porque a mí Bozán me parece buen entrenador igual. Yo creo este año, Pablo, digamos, hasta ahora no ha habido ningún partido, no lo podemos ver. Con el campeón no lo sé, yo no estoy tan de acuerdo con Católica, yo creo que ahí está parejo, pero me parece que Magallanes puede ser una de las sorpresas del campeonato y creo que la excepción puede ser la Unión Española. Terminó muy mal. Terminó una racha, no sé cuántos partidos perdidos. Terminó re mal la Unión, yo creo La que Unión le ha gustado hacer torneos así últimamente. ¿Ah? No es solamente este año, la Unión ha tenido torneos donde me acuerdo en el torneo de Ronald Fuentes, cuando Ronald Fuentes se va, la Unión estaba peleando arriba, y después se pegó una racha de partidos sin Cuando ganar, pierde con Colo-Colo sacan al entrenador por un par de declaraciones y se va abajo. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice Juan Pablo con respecto a Magallanes. A mí lo que me preocupa a Magallanes, me gusta su entrenador, me gusta el estilo que tiene, pero tiene muy pocos refuerzos. De hecho, le habían ofrecido... Nicolás Berardo. Ya, un lateral súper, o sea, correcto. Sí, pero tenía Nicolás Crobeto y Berardo estaba jugando ya de central. Alfred Canales, de la U de Conce, y Andrés Super de Antofagasta. Es buen jugador. Buen jugador. Pero tenés jugadores. No, estoy de acuerdo. Ojo, que yo lo he escuchado muchas veces en el fútbol, llevo ya un par de años cubriendo fútbol, que los equipos cuando ascienden
por un tema romántico, no quieren desmantelar el plantel, pero ese plantel te rindió en la B. Y ese plantel no te va a rendir en la A. Efectivamente. ¿Te acuerdas que se lo preguntaba a Mauricio Kiesman? Sí, dijo que había que hacer eso, había que cambiar el equipo. No, le preguntaba a Mauricio Kiesman que las decisiones difíciles que había tomado fue que él tuvo que desmantelar el plantel de Temuco. Del 91 para el 92 competir en primera como corresponde. Pero yo no sé si es el caso de Magallanes. Magallanes, dentro de todo, y de hecho objetivo, es el campeón de la Copa Chile. Sí, y tuvo un plantel medio híbrido. El plantel de Magallanes el año pasado, recuerden que tenía jugadores que venían de primera, incluso momento como que lo criticaban. Pero de vuelta, pero venían jugadores que venían de vuelta. Entonces tampoco un salto tan grande. Los protagonistas, exceptuando el competitivo en la Copa Chile le ganó equipo de primera, así que habrá que ver. Y otra cosa que bien decía Cristian respecto a Ñublense el año pasado, el fútbol chileno es tan competitivo en la medida en que eso que decía que es parejo, no que sea súper bueno, sino que es parejo, y que son equipos con pocos nombres, como Ñublense 2022, en realidad termina peleando la punta y saliendo el primero. Entonces, acá, hasta que no empiece esto y vayamos a la fecha 10 recién, es difícil decir. Es difícil anticiparlo. Oye, una cosita, tengo entendido que nos queda poco tiempo, a lo mejor podríamos todos tirar a nuestro favorito. ¿Para campeón o para descender? Sí, para el próximo torneo, para campeón, es re difícil hacerlo ahora, pero tirémonos la piscina un poco. No un poco, sino que completamente. Que venga Claudio Muñoz, que es el único que le acertó cuando hicimos esto para el Mundial. Vamos a llamar a nuestro director Muñoz. Yo me lo voy a jugar, ¿saben que yo creo que este va a ser el año de la U? Yo también voy por la U. Me parece que le toca a la U ser campeón y para irse a segunda, por ahí candidato eterno puede ser Coquimbo. Y 2 veces no se salva. 2 veces en Coquimbo, ¿quién más? No sé. Yo a Copiapó, igual como medio de lucho. No sé, Copiapó. Yo diría campeón bueno. La U, descenso Coquimbo, no sé quién más. Yo creo que, ¿sabes qué? Creo que repite Colo-Colo. ¿Y para bajar? Y para bajar, algún equipo que no esté así muy bien. Está parejo. Claro, esto es adivinar nomás a la chunque. No tengo tan claro. Coquimbo voy yo. Para campeón, Católica. Creo que este año es el año de Holland nuevamente. Y para bajar, Copiapó. ¿Y Huachipato ha hecho algo, Cristian, o no? Es que no puedo decir que Huachipato si nos van a matar, pero Huachipato se reforzó con... No, ¿cómo lo ve a Huachipato? ¿Se ha reforzado? Perdón, Huachipato se reforzó con 2 delanteros, 2 argentinos, Castro y Brea, el segundo delantero. El primero tiene con un buen cartel. ¿Perdón? Acosta, perdón. Acosta, no es Acosta y Brea. En Temuco traían, a veces decían que traían refuerzos de luchador de Bariloche, una cuestión así. Sí, pero lo que Huachipato está siguiendo su modelo de comprar jugadores jóvenes, jugadores que los pueda vender en un futuro. Pero yo creo que es un buen equipo. Que la Universidad de Chile los pueda recibir después. Claro, tengo entendido que Real tenía un buen equipo en Argentina, no venía con poco cartel. 3 goles en el último torneo es Acosta, el otro delantero, el que llega primero, el que viene con un buen cartel, 17 goles el torneo anterior en Argentina en la B. Pero en la B, sí. Pero para mí el candidato a descender va a ser Copiapó, se ha reforzado muy bajo. Iván Rosas, Ñublense, Reiner Castro Temuco, Tati de Temuco, Felipe Reinero de Ñublense. No fue malo refuerzo. Manuel López, el goleador, vuelve a Copiapó. Y Juan Ignacio Sils de Iquique. Pero yo insisto, muchachos, yo creo que... el de la U. El que era de la U. Pero yo insisto, muchachos, yo creo que acá el tema pasa por... El equipo que te rinde en la B no necesariamente te va a rendir en la A. Lo que estabas diciendo antes. Exacto. Yo estoy de acuerdo con esa premisa con respecto a Copiapó. Yo creo que Copiapó puede ser el equipo que no pueda mantener la categoría. Y con respecto al campeón, de creer, creo que puede ser Católica. De querer, obviamente quiero que sea el año de la U, después de toda esta amargura que nos ha tocado pasar. Pero eso, creo que Católica se ha reforzado. 2017. ¿El último 2017, sí, 2017 con Hoyos. ¿Quién jugaba ahí? No me acuerdo ya. Felipe Mora. Felipe Mora, goleador del campeonato. Goleador, no, tremendo goleador. Bosellur, el único torneo decente que tuvo en la U fue ese año.
A mí me gustaba mucho Felipe Mora, ¿qué te Fue a subía? Estados Unidos, parece que está jugando Está ahora. lesionado. Está en Estados Unidos y también me gustaba mucho. Lesionado. No, fue el último gran torneo de David Pizarro. Jugó un torneazo ahí. Sí, sí. Silverhawks. Entraba y todo cambiaba. Muy buen Ahí- retiro. ahí me Chicago. gustó. Fue un muy buen retiro Pizarro porque cada vez que entraba el fútbol de la U fluía de otra manera. O sea, Pizarro demostró tener una jugadorazo. categoría superior. Ex jugador de este equipo. Ahí Pizarro. Pizarro, claro, la Roma. Sí. La Roma, ¿quién estaba ahí? Batistuta tuvo también años buenos en la Roma, venía la Fiorentina, Abel Balbo jugaba Sí. ahí también. Pero claro, pero no era contemporáneo de Pizarro. Mantela. Pizarro llegó harto después. Rudy Jugó con Feller jugaba en la Totti. Roma también, ¿cierto? Matías Fernández jugó en la Roma, ¿no? No, No, Matías no, en Fernández Milan. de- No, la el Fiorentina. Milan y la Claro, la Fiorentina son Fiorentina Italia. y Antes Milan. jugó en el Sporting de Lisboa y el Villarreal. ¿Y Rudy Después Feller se fue a dónde México, jugó? una brutalidad. En el Inter, ¿Quién? creo. No, el Inter estaba Griezmann. Griezmann. Rudy Feller estaba en la Roma. ¿En la Roma entonces? Pues? Sí me suena, sí, me suena totalmente Roy Feller en la Roma. No era mi favorito, pero hacía goles. Andrea hacía gol. Bremer era del Inter, creo igual. Sí. Breve, Matados y Griezmann, estaban los tres juntos. Eran los tres pesqueros del Inter, sí, en tres por equipo, ¿no? Y el Milan tenía los holandeses. Sí, tres holandeses. Rijkaard, Gullit y Van Basten. Oye, epocaza esa del fútbol italiano. Duro, además. Oye, nos vamos el programa, se nos acabó el programa, así que nos vamos a Casa Birra. Yo voy para allá, pasarlo bien como siempre. Un saludo a nuestro auspiciador, Santiago Temuco. Cristian, de la Universidad Autónoma, ¿hasta dónde te puede llevar? Hasta donde quiera llegar, porque en posgrado tenemos 4 especialidades odontológicas, más de 15 magíster y más de 55 diplomados. Para mayor información ingresa a posgrados.uautónoma.cl. Oye, nos vamos a hacer que la Universidad Autónoma conozcan, matricúlense. Buenas noches, señores, gracias por el programa, lo pasé muy bien. Carlos, Fabricio, Pablo, Cristian, muy buenas noches. Saludos a Alex. Buenas noches. Chao, que estén bien. Estén muy bien. Nos veremos la próxima semana. Que estén bien. Nos vemos también. Chao. Luego. Nos vemos.